Hoy es 8 de mayo, el día 15 de abril fue el último video que hicimos, un antecedente de este. Y bueno, pues vamos a ver en este video la secuencia que teníamos con Suecia. Y aparte, pues vamos a ver qué tal sigue México, qué también ha hecho la tarea México respecto a otros países y ver un poquito ya los panoramas al final del proceso. Pues bien, como se puede apreciar, aquí ya tenemos México-Suecia. Recordemos que el día uno no es necesariamente el día en que empezó cada uno de ellos la pandemia, sino que cuando empezaron a tener entre 10 y 15 casos cada uno, ¿no? México y Suecia, Suecia empezó el 1 de marzo, México el 11 de marzo, en el sentido, son 10 días de diferencia. Entonces, como ven, llevábamos una secuencia muy parejita, más o menos muy similar. La tendencia hasta realmente poco antes del comparativo que hicimos la última vez, es decir, 5 días aproximadamente empezó a verse ya la diferencia y bueno, pues el diferencial pues ya son prácticamente 11,000 casos, que esto es, yo lo veo como el número de gentes que pues realmente pues han apoyado a que no colaborado con la sana distancia. Veamos de este lado pues la famosa campanita o parábola que nos muestran en la televisión. No es tanto, sino simplemente pues es una aproximación y vean cómo es que México ha ido creciendo, mientras que Suecia nunca ha ya rebasado los 1,000 casos diarios. México ya prácticamente hasta lo duplica en estos últimos días. Prácticamente entre hoy y ayer ha llegado a los máximos y esperemos que sean realmente los máximos que se nos ha dicho que a los cuales puede llegar para que empiece pues a descender. ¿Sí? Entonces vemos los casos acumulados y lo que más nos interesa realmente es ver son las tendencias. En este caso, las tendencias que vemos que pues, las similaridades que teníamos antes se empezaron a romper pues por ahí después de la Semana Santa y ahí tenemos pues que los resultados, mientras que México está alrededor de entre 10 y 7%, Suecia ya baja entre 4 y subiendo más o menos manteniéndose y va descendiendo hacia los 3 y 2% en los últimos días. Entonces, esta es la disparidad. México pues ya se separó de esa tendencia, pero pues nos sirve pues también para hacer un poquito de las proyecciones, cómo va terminando, digamos, México respecto a Suecia y a otros países. Vamos a analizarlo en ese sentido. Hicimos una proyección en la cual vamos a analizarlos cómo es que México va, si sigue con esta tendencia, veríamos que estaríamos terminando hasta los 100 días, o sea, nos faltaría prácticamente, pues, si no la mitad, poquito menos de la mitad, por ahí de junio, finales de junio, mediados, finales de junio, terminando con el 1%. Recordemos de que muchos países declaran su término del proceso cuando llegan aproximadamente a alcanzar el 1% estable. Suecia tampoco no es un país que se quede más o menos adecuadamente, llega más o menos, yo creo que la proyección la hicimos un poquito antes, se ha mantenido arriba la curva, yo creo que estaría también despuntando entre 80 y 85 días, cerca de los 90 tal vez. Entonces, mientras que México estaría por ahí de los 100, 110 días, Suecia estaríamos hablando de los 85 días. Bien, bueno, ahora, ¿qué tan bien están haciéndolo estos países respecto a algunos que ya terminaron? Pues vamos al caso de Alemania. Alemania ya terminó su proceso, veámoslo, aquí está en esta gráfica. Aproximadamente alcanzó el 1% por ahí del día 62, ¿sí? Y ya lo ha mantenido. Entonces, tan es así que ya recientemente anuncian que
van a reanudar actividades, ligas de fútbol, etcétera, aunque se ha estado cerrado, pero ya reanudan actividades. Entonces, vean que Alemania 62, en 62 días concluye su proceso. China, que pues también ya lo habíamos visto en videos anteriores, China terminó aproximadamente por ahí del 41, 42 días y ahí lo ha mantenido. Pero creemos que Alemania es como que una mejor referencia, dado que no sabemos si realmente los chinos manipularon su información, aunque también pues ya trabajando ya al 100, pues hablar de Alemania creo que es uno de los mejores eh, eh, países que lo han hecho. Entonces vean, tenemos países de 40, 60, 80 y más, ¿no? Los de 100. Desgraciadamente México pues entra dentro de estos últimos. Veamos cómo está Estados Unidos en este sentido. Vamos a ver si veamos aquí. También tenemos una proyección para Estados Unidos y vean cómo Estados Unidos pues también tiende a ir a los 90 más o menos en sus, vamos a quitar algunos países, Suecia y sus proyecciones para que tengamos un poquito mayor de claridad. Vamos a quitar también no, pues aquí a los chinos también que ya, aquí está. ¿Sí? Y entonces veamos, Estados Unidos pues va a estar haciendo seguramente una tarea un poquito mejor que ni siquiera la parte mexicana. Bien, bueno, vamos a ver otros países que la están haciendo de forma muy similar a México. Voy a quitar Estados Unidos. Arabia Saudita creemos que es un país que va a terminar en forma similar a México en cuanto a números. Eh, Más o menos las tendencias finales a estas últimas fechas van a ser similares a las mexicanas y las cifras en número de casos son similares, pero también seguramente pues tendiendo a los 100 días. Otro caso es Perú. Perú, que desgraciadamente tiene muchos más casos que México, pero también se puede decir que estamos en las mismas situaciones, ¿no? Entonces, eh, México, Perú, y Arabia Saudita son países que pues tenemos desgraciadamente más trecho por hacer, sí, desgraciadamente, y en ese sentido pues las implicaciones son económicas, son de salud, estamos estresando de más a los sistemas de salud y seguramente en el caso mexicano tendremos que, si ellos terminan 10, 15 días antes, van a querer desde ya pues empezar a trabajar y a jalar la locomotora y México seguramente pues va a tener algunas implicaciones en ese sentido de que pueda haber repuntes en algunos lugares. Obviamente México también tiene ciertas zonas que van a poder trabajar de forma distinta a lo que es el centro del país o las grandes ciudades, pero va a haber ahí sus repercusiones. Seguramente las declaraciones últimas que se ha habido sobre que México ya está saliendo, ya viene lo más sencillo, no sé, lo último, pues tal vez obedecen un poquito más a situaciones políticas que a situaciones de realidad, al menos en las cifras así lo pudiesen estar demostrando. Por último, bueno, pues nada más quiero hacer la comparación con Arabia Saudita, donde pues vemos en esta gráfica que cómo es que están proyectando terminar estos dos países que más o menos ahí la llevan ahí un poquito más ya que Suecia, eh, que lo tenía México pues un poquito más de cerca, pero pues por ahí ya cerca México va apuntando, la proyección pues ya desde ahorita empieza a ser abajo, eh, seguramente estaremos yéndonos hacia los 80, 90 mil casos, ambos países. Y bueno, pues, si aplicamos el factor de Gatel, son 80 mil por 8, son 640 mil casos que seguramente pues serían los reales si es que queremos verlo de esta manera. Aunque bueno, pues las tendencias
generalmente siempre estaremos haciendo el énfasis de que son las más importantes, si es que los números fueron siempre medidos exactamente igual, si el sistema Centinela ha estado trabajando. Pues bueno, aquí vemos esto, este es el panorama. Tal vez si vemos algo adicional de interés, lo estaremos pues analizando conforme a las cifras que se nos dan a la mano. Gracias.